y lo que obstaculizó que la reconociéramos, porque pues nunca había sido, si era muy chiquitita Texas, ¿verdad? Pero se roban todo ese territorio de Tamaulipas y de Coahuila y sobre todo de Nuevo México. Y de Chihuahua. Y de Chihuahua, sí, pues menos de Chihuahua, pero de Nuevo México es un montonal, es casi la mitad del estado. Entonces, creo que todavía hay resentimientos de los novomexicanos sobre eso. Es muy interesante, pero lo peor, creo, es cuando empiezan los problemas, las convenciones, por ejemplo, el 32, vienen a... finalmente, aprovechando el levantamiento de Santana, que es al único que se adhieren ellos, y allí meten es decir, empiezan a hablar hasta mal de Mier y Terán, que había sido tan generoso con ellos, y creo que allí la cuestión es ese cambio que hay con la entrada de todos estos de colonos de diferentes espacios que ya traían otras instrucciones, porque hay pues cartas de Houston y con Jackson que se ve que estaban muy interesados en la cuestión de separar eso. Entonces, toda esta complicación pues era difícil que se entendiera completamente, tanto en México como en Texas. Pero ellos aprovechaban, eran muy acomodaticios, ¿verdad? Pues yo creo que la revolución del 32, la de Santana, eso fue terrible para los esfuerzos que había hecho Mier y Terán por organizar Texas. Pues tanto que se suicida. Pues sí, por pues poner estas ciudades y estos presidios. Mexicanizar Texas, porque ¿sí? Eso es lo que hace. Yo creo que esa fue terrible y de hecho recuerdo que en alguno de sus... un día anterior a su muerte, él le comenta al secretario que él daría su vida por Texas porque es una tierra maravillosa, rica, pero dice en la Ciudad de México no se ocupan más que de sus intrigas y sus ambiciones personales. Y bueno, yo creo que toda la situación esta misma de la inestabilidad política de México es un elemento muy fuerte de la pérdida yo francamente no lo creo, Bernardo, Reinaldo, no, yo creo que lo aprovechan bien. Es decir, por ejemplo, en 33 se le concede todo a Austin, menos que sea un estado, porque le dicen no tiene todavía condiciones, a pesar de que le aumenta la población para que dé la medida, pero le dicen espérese, pero se le va a conceder una extensión de las excepciones de impuestos, se le va a conceder el que los angloamericanos entren a México, además se le va a promover que Coahuila les extienda los privilegios, que cree más ayuntamientos para que tengan más representación, se les concede el trial by jury y el uso del inglés en cuestiones judiciales y administrativas. Se nombra a Chambers, un angloamericano como juez. Sí, no, y es verdad. Se le otorga a los tejanos casi todas las quejas que habían tenido, se les otorga algo, y entre ellas la más importante es que se le da más representación en el Congreso del Estado. Primero se divide el territorio en 2 y después en 3 departamentos para poder darle más representación. El problema sigue en algo que dije antes y es que la especulación en las tierras y la corrupción de la cual hablaba antes no es solamente corrupción entre los políticos coahuiltejanos, son también los especuladores americanos. Y ya había una historia en Estados Unidos de cierto resentimiento sobre la especulación en Estados Unidos. Muchos de los colonos que vinieron a Texas vinieron con una experiencia de especulación que les había quitado acceso a tierra en Estados Unidos. Vinieron a Texas precisamente porque el gobierno fue tan generoso.
les ofrecía tanta tierra a tan bajo costo. Y aquí vienen los mismos especuladores que les había quitado oportunidad en Estados Unidos, vienen y persiguen y tienen el oído del gobierno de Coahuila y Texas. Y por eso es que Austin, tratando de moderar el creciente desequilibrio entre los intereses de los colonos y los especuladores, porque él también es especulador grande. Pero él es especulador grande, pero él tiene colonos también que representar. Sí. Los especuladores no. Entonces, para él es importante tratar de equilibrar la situación, y por eso él insiste que tiene que haber esta separación de Texas de Coahuila. Y ese es el logro que no puede lograr. La corrupción de la cual hablaba antes no es solamente corrupción entre los políticos coahuiltejanos. Y por eso es que Austin, tratando de moderar el creciente desequilibrio entre los intereses de los colonos y los especuladores, porque él también es especulador grande. Pero él es especulador grande, pero él tiene colonos también que representar. Sí. Los especuladores no. Entonces, para él es importante tratar de equilibrar la situación, y por eso él insiste que tiene que haber esta separación de Texas de Coahuila. Y ese es el logro que no puede lograr. Bueno, él lo que pasa es que ni va a tener chance de regresar, queda muy contento, se va contentísimo y escribe unas cartas diciendo que este es el gobierno más perfecto, no sé cuántas cosas. Pero ¿qué pasa? Que él antes había escrito al ayuntamiento de que empezaran a organizarse, que no se esperaran al gobierno mexicano porque se retardó. Estaba México cuando llega Austin con el cólera. Y con el levantamiento todavía de Arista y Durán. Entonces, pues no le hacen, se tardan en hacerle caso, pero además es tan impaciente, ¿verdad? Acaba de llegar. Tiene amigos, le conceden todo. Santana lo recibe y le explica por qué no se puede convertir en estado en ese momento. Le dice que va a promover todo. Pero cuando ya se marcha, Gómez Farías, que queda al mando de la presidencia, recibe la nota de lo que había escrito y lo manda a detener. Entonces ahí viene de regreso y está en prisión. Según la señora... y Josefina, y eso mismo es lo que digo. Esa carta es para Austin un error grande. Claro, pero que lo único que insiste en esa carta es que Texas tiene que organizarse por separado de Coahuila. No está hablando de separación de México, está hablando de separación de Coahuila. Pero diciendo, vamos a esperar al gobierno a lo que diga el gobierno mexicano. Pero es parte de eso, para Austin, eso es lo que lo consume. Lo consume ahora de momento poder controlar la situación en Texas, y ya ha visto que los colonos y los especuladores no los puede contener mientras que exista la unión con Coahuila. Bueno, eso es posible que sea cierto, porque los demócratas especialmente eran muy tramposos, por eso, bueno, tan que se llevaron la capital ahí, y luego aparecen como grandes federalistas, ¿verdad? No es solamente que se queje Austin y que los colonos estén tratando de inventar razones para poder, es que la gran falla de México es que no llevan